Buenos días amigos. Como siempre, cuando se van a iniciar las clases, pues hacemos algo de reflexión. Indudablemente que tenemos que invitar a todos, sobre todo a los padres y a las madres solteras que llevan sus hijos a las escuelas, para que este año no hayan deserciones escolares, sino continuidad y presencia en nuestras escuelas. Cada año el país invierte una friolera de dinero enorme para mejorar la educación de nuestros ciudadanos y el futuro de nuestra nación en manos de gente que son los maestros y que a su vez tienen el gran desafío de la tecnología como instrumento educativo para tener mayor cobertura en la enseñanza, pero también para poder enseñar mejor a sus alumnos. Siempre hemos dicho, año tras año también, que el maestro Pablo Freire en educación fue un pilar extraordinario en la concepción de esa educación biunívoca, en que el alumno también educa a su maestro en la medida en que el maestro educa a su alumno. Nadie educa a nadie, todos nos educamos recíprocamente. Pero la educación como símbolo de libertad para usted, a través de esa educación, transformar su vida y hacer de sus conocimientos una gran posibilidad de mejorar no solamente lo cognitivo, lo que aprendes, sino también tus condiciones económicas en que desarrolla tu vida, tú y tu familia. Ese es el concepto que siempre ha tenido la humanidad aquí, allá y acullá, hoy y siempre, abur de cóndita o dentro de la cristiandad después de Cristo, también ha sido así el tema de la educación. Como siempre, todos los años, a última hora, el día antes de iniciar las clases, para deslucir a los gobiernos, aparecen las denuncias de que el centro educativo, por ejemplo, República de Venezuela, en la avenida Bartolomé Colón, a esquina 27 de febrero, en Santiago, no está terminado. Hay una lentitud, etcétera, etcétera. De que el Politécnico Ulises Francisco Espaillat está inhabilitado en Santiago. De que la Escuela Básica Emilio Prudón, situada en la 16 de agosto, en el sector de Los Pepines, tampoco está lista. De que la Escuela Manuel de Jesús Peña y Reynoso, que alberga 425 estudiantes, y esto lo estoy llevando a cabo con la denuncia que trae el periódico Hoy en la página 4, bajo el periodista José Alfredo Espinal, tampoco está lista. De que la escuela Telésforo Reynoso, con 500 alumnos a nivel básico, tampoco
tampoco podrá comenzar el próximo lunes 24. Pero nosotros nos preguntamos, ¿y todo este tiempo antes del inicio de las clases, por qué no se hicieron esas denuncias a tiempo? ¿Qué hizo ser retardatario el que en un programa de PEAR, de planificación, ejecución, se hubiera terminado estas escuelas? Porque el dinero lo tiene el Ministerio de Educación. Es más, muchas veces devuelven dinero del presupuesto porque no lo ejecutan. Parecería o que en los distritos escolares regionales no hay una verdadera planificación, y tal vez con estas denuncias quieren deslucir al ministro de Educación, el doctor Decán. Pero evidentemente que son denuncias puntuales que pueden ocurrir no solamente en Santiago, sino en otros lugares de la República. Pero estos son los que tengo aquí para dar una especie de señalización y agradecerle al periodista José Alfredo Espinal estos datos que me sirven de base para este diálogo. El tema de la educación es un tema de reforma, y el Plan Decenal de Educación cumplió su misión, cumplió su objetivo, pero ahora tienen que venir nuevos planes de educación, porque la tecnología ha cambiado y la inteligencia artificial es fundamental para que los maestros puedan estar mejor preparados y poder transmitir conocimientos de mejor y mayor calidad a los alumnos. En Europa han prohibido el uso de celulares dentro de las escuelas. No sabemos en nuestro país si hay alguna resolución del Ministerio de Educación para regular el uso de los celulares dentro de las aulas. Incluso en Europa le han prohibido a los mismos maestros el uso de los celulares. Y son países muy avanzados en la educación que han entendido que el conocimiento no es solamente la simplicidad de tener datos, de accesar a información en la inteligencia artificial, sino que, por el contrario, y siempre será así, el conocimiento es un diálogo constructivo entre el profesor y el alumno para llegar a conclusiones educativas plurales que son fundamentales para la vida posterior de ese alumno y del mismo maestro. Claro está, el tema de la educación está también ligado a la condición educativa de los maestros, a la mejoría de los centros educacionales para los maestros y a la actualización de los maestros en la adquisición, en la construcción de nuevas y renovadas informaciones, doctrinas, conocimientos, instrumentos tecnológicos que les sirvan para poderlo transmitir a sus alumnos de tal forma que puedan elevarse
y puedan ser transformados en los conocimientos que en las escuelas se adquiere a través de ese quehacer transformador que es la educación. Recuerdo evidentemente a mi madre, maestra, y a muchas maestras que junto a ella formaron una generación. Iberice Pras Ramírez, entre otras, tal vez la más cercana a mamá, tenía esa pedagogía y ese conocimiento, y además disfrutaba de esa conceptualización de Pablo Freire, que a su vez era un concepto transformador al momento de su tiempo como maestras, de su tiempo como educadora y en el caso de Tibelice, de su tiempo como ministra de Educación. Ojalá que no sigan estas situaciones realmente contradictorias, donde el día en que se va a iniciar las clases salen estas grandes dificultades que afloran 48 horas antes de iniciar las clases en todas las escuelas. Por lo que exhortamos al ministro de Educación, Luis Decán, que realmente enfrente estas dificultades con sosiego y más aún con eficiencia. Para tratar de derrotar al ministro de Educación, se ha dicho que hay casi 900.000 alumnos en la calle. Eso es imposible. Eso es un tremendismo. Pero sí se sabe que muchas escuelas están sobredimensionadas con los alumnos y tenemos el gran problema de la educación para los alumnos haitianos que viven en nuestro territorio y que son parte de la disciplina escolar y están aquí. Y sobre esa base también hay que poner la lupa para no interpretar que primero están los alumnos haitianos y después los alumnos dominicanos, porque no existe esa concepción por parte del Ministerio de Educación y tampoco por parte de la ciudadanía dominicana, que no va a permitir ese sesgo de los organismos internacionales, de la ineficiente UNICEF, que pretende buscar una solución dominicana al problema de la educación haitiana en nuestro territorio. Y así como se puede resolver las cosas y estos muchachitos y muchachitas, niños y niñas, tienen que ser atendidos, los dominicanos tenemos que tener cupo en nuestras escuelas públicas, gústele a quien le guste y por encima de los criterios del mundialismo, de la globalización y de los organismos internacionales que cobran en dólares para hacer turismo con la pobreza del pueblo haitiano. El gobierno cambió muchos funcionarios y no vamos a decir que fue llevándose de nosotros, pero hace un mes le pedíamos al presidente Luis Abinader que diera un manoplazo
en su escritorio y sacudiera al gobierno y renovara la gobernabilidad. Los cambios alcanzaron la Cancillería, el Ministerio de Vivienda, el Intran, el INAI, la Defensa Civil, por cierto, un gran amigo, Scout, que está ahora como director de Defensa Civil, en la Junta de Aviación, en Apordón, en el CUE. Bueno, sin mencionar nombres, para no hacerlo muy largo, el tema de la transformación del gobierno le da un nuevo impulso al país y sobre todo a la gestión en estos últimos 2 años del presidente Luis Abinader. Y le da un nuevo impulso y sacude a un grupo de talentosos que creían que tenían una finca en el cargo en que lo nombraron y eran los capataces para hacer y deshacer. Aunque lo hayan hecho bien, el país necesitaba lo que el presidente Luis Abinader acaba de hacer y tal vez completar con nuevas personas en el gobierno. Y es que el país tiene una nueva esperanza, puede acudir a nuevas personas. Y en este país de nosotros, donde tenemos tantas colindancias, no hay sorpresa para nadie que al cambiar un funcionario, usted tiene una nueva esperanza en las cosas que están pendientes por resolver en su casa, en sus hijos, en obtener un empleo, en obtener un proyecto, en obtener una aprobación, en fin. Eso es importante lo que ha hecho el presidente Luis Abinader. La democracia parecería que quiere heredar las hegemonías de los reinos, donde un grupo de sabios se creen dueños del país y van a los cargos públicos requiem eterna dominai domine a lo perpetuo lucia Dei. Es decir, que se creen que están ahí para siempre y que son totalmente inamovibles. Y es importante hablar eso de la inamovilidad, porque hemos visto, por ejemplo, en la Policía Nacional, el cambio del jefe de la policía y una campaña mediática de que es un hombre bueno, de que tenía principios. Bueno, pero todo el que llega ahí tiene que ser bueno y tiene que tener principios. Pero si lo cambian, el presidente Abinader no cometió ningún error. Cambió a un funcionario por otro. Y lo puede cambiar no cada 6 meses, no. A los 48 horas si le da la gana. Si hay una percepción de algo que entiende que hay que cambiarlo. Independientemente de que sea un sacerdote, un obispo, o tal vez un predicador, pastor de alguna iglesia evangélica. El país tiene que entender que los cargos son públicos y que los presidentes tienen servidores a su conveniencia conforme a sus políticas públicas. En 6 meses, en la policía se mataron más de 150 personas, por amor a Dios. ¿Qué es lo que pasa con todos estos alabarderos? Es loco que están. Al presidente Balaguer le reclamamos en mi juventud, cada vez querían o desaparecía una gente que a veces la escondían directamente y eso provocaba
hasta la salida de cualquier oficial de las Fuerzas Armadas en cualquier lugar en donde se encuentre, mientras se investigue. Aquí matan más de 150 en 6 meses y estamos hablando pendejadas y alabando de alabarderos. Los hombres se miden por la eficiencia. Y si bien es cierto, el jefe de la policía no tiene que ver con esas muertes directamente, y vamos a darle el San Benito de intercambio de disparos, aquí no hay pena de muerte. Porque son jodidos, están bien muertos. Porque son gente de los barrios, están bien muertos. Porque viven en la marginalidad, están bien muertos. Porque son hijos de don nadie, están bien muertos. Pues no. El presidente Luis Abinader ha hecho uso de su derecho como presidente dentro de las facultades que le otorga la Constitución de la República. Como hombre de derecho humano, perteneciente a esas organizaciones durante toda mi vida, hago esta reflexión para que se dejen de estar de irracionales en estos conceptos. El presidente puede mover los mandos militares y los militares no tienen derecho a estar hablando pendejadas, porque no pueden opinar. Son cargos públicos a disposición del presidente de la República. Por tanto, todos esos cambios que han sacudido el gobierno debería hacerlo más a menudo para ciertos prepotentes y altaneros que desde que los nombran en un carguito, como decía el dicho, dale un carguito para que lo conozca. Se ponen de atrevidos y no van a servir al país, sino van en condiciones de mejorar ellos su bolsillo. Buenos pendejos. Saludamos con alegría los cambios que ha hecho el presidente Luis Abinader y que siga haciendo cambios aunque se pongan bravitos ciertos sectores. Porque este gobierno es de Luis Abinader y a él es que le van a pasar factura por la actuación de sus funcionarios. Porque ningún funcionario público fue elegido en una boleta electoral. A quien eligieron fue al presidente Luis Abinader. Esperamos pues que todos y cada uno de los que han nombrado dentro del nuevo tren gubernamental cumplan a cabalidad sus funciones y desde las mismas cumplan con las políticas públicas, con el programa de gobierno, sobre todo atiendan a la población y abran las jodidas puertas de sus despachos, que eso no es suyo, carajo. Abran las puertas de los despachos y reciban a la gente. Escuchen a la gente y denle solución a sus problemas. Y dejen de estar de parejeros, que este país no es de ustedes. Este país es del pueblo dominicano, que eligió un presidente para que en sus funciones se dedique a ejercer el poder y transformar la sociedad dominicana. Nosotros siempre hemos dicho que este programa
la voz del Comité Francisco del Rosario Sánchez tiene como postulado fundamental la trinchera del patriotismo y la democracia en la República Dominicana y en cualquier espacio en donde reclamen nuestro análisis, en donde la libertad esté secuestrada por grupos hegemónicos dictatoriales, de derecha y de izquierda. Nunca hemos estado a favor de ningún tipo de dictadura. Y si lo discutimos en la juventud, en los grupos de aquel entonces, nosotros del lado del BRU, del lado cristiano, y los otros amigos nuestros del lado del materialismo histórico y todo su contorno, hoy no vamos a cambiar porque la concepción ideológica nuestra no ha variado. El país tiene que estar preparado para las simulaciones y los despropósitos que tratan de golpear nuestro concepto democrático y sobre todo nuestro concepto patriótico de ser dominicanos, de proteger nuestra idiosincrasia y de creer en nuestras personas, en nuestros antepasados, referenciarlo ante nuestros hijos y fundamentalmente en tener una visión clara y precisa de qué es lo que sucede en términos políticos estratégicos con respecto a nuestra isla y nuestra nación. Los Estados Unidos deportaron un primer grupo de haitianos que finalizaron un programa de protección en su territorio y lo han devuelto a territorio haitiano. Este gesto geopolítico del presidente Donald Trump le da un mensaje claro a los pro-haitianos internos y a los que nunca han creído en la independencia y sobre todo en el nacionalismo y el patriotismo, de que la política norteamericana respeta nuestro territorio y sobre el argumento de que en Puerto Príncipe, capital haitiana, está convulsionada por bandas criminales que matan a la gente y se la comen a pedazos y la queman, cosa que no publican muchos periódicos para proteger a esa claque haitiana antidominicana y no transmitirle al pueblo dominicano la realidad de lo que existe de aquel lado de la frontera. Que por eso no queremos ser haitianos, carajo. Pues bien, ese grupo de ciudadanos haitianos llegó a su pueblo y no pudo el avión llegar a Puerto Príncipe porque le entran a tiros. Y tal vez esos ciudadanos haitianos devueltos a su territorio hasta los roban, lo matan, lo secuestran y se lo comen a pedazos. Y llegaron al norte de Haití. Y no ha habido nada irregular. Ellos llegaron a su patria y están con su gente
y están dentro de su idiosincrasia. Y realmente el esquema de los grupos antipatriotas, de los grupos que no creen en la independencia nacional, con esta deportación realizada por el presidente Donald Trump y la política internacional que lleva el secretario de Estado Marcos Rubio, le da un mentiz, pero a su vez una enseñanza a nuestros adversarios del Partido Demócrata en los Estados Unidos de que los haitianos tienen que volver a su país, a su territorio, cuando son expulsados de su nación, como ha sido el caso de la especie. Esa chercha, esa infamia en contra de nuestra nación y sobre todo esa campaña mediática de apatridia, de sesgo por el color, de decirnos racistas como si fuésemos los dominicanos arios, alemanes. Ese cuentecito se acabó y lo acaba de demostrar el presidente Donald Trump y la política internacional a cargo del secretario de Estado Marco Rubio. Los haitianos pueden regresar a su territorio y organizarse internamente y vivir en su país. Porque la solución de la crisis haitiana, como ha dicho el presidente Luis Abinader, no está en territorio dominicano. Otro tema de importancia capital es el tema de los accidentes de tránsito. Independientemente de las vidas que ya nos están catalogando como el país de mayores accidentes, donde mueren alrededor de 3.000 personas anuales, la carga que el Estado tiene de un 3% del Producto Interno Bruto, según la periodista Janet Félix en la página 4 del periódico El Día, y el registro de pérdidas, que son alrededor de 34 muertes por cada 100.000 habitantes. Indudablemente que el sesgo de esto está en los motoristas y es siempre una exhortación al hablar de accidentarlos en primer plano, poner la lupa frente a estos jóvenes, hombres y mujeres, que se dedican a transportar a las personas y que a su vez constituye un medio de trabajo decente, honrado, que desarrollan la mayoría de los motoristas. Pero la organización, ahora esperamos con estos cambios que hayan líneas gruesas de organización en el tránsito. Ayer me hablaba un sobrino de la importancia de la señalización, pero le contestaba también de la importancia de las rutas de camiones,
y diríamos tractores y cosas por el estilo, que tienen que ser ordenadas, que hay que sacarla del centro de las ciudades, tanto en Santiago como en Santo Domingo. Y por eso tenemos esas grandes avenidas de circunvalación. Y que por ahí transite la carga que sale de los puertos o que va hacia los puertos. Y se están llenando, se está terminando, por ejemplo, la conexión en Santo Domingo, sin tener que entrar a la ciudad cuando usted viene de Santiago, y puede irse hasta Jaina o puede irse hasta el puerto multimodal de Caucedo y seguir para el aeropuerto por ahí, por esa parte, y seguir hacia el este. Entonces, es un tema de regulación. La otra parte, que es la más difícil, la está supliendo Onésimo en la ONSA, quien ha detectado ciertas irregularidades infames y como buen administrador le ha dicho no, esto hay que regularlo para los demás, no para un grupo privado. Y le ha puesto el cascabel al gato. Y ese transporte masivo puede mejorar a su vez la posibilidad de la eliminación de tantos accidentes, con la misma regulación del metro, claro está, donde hay que ponerle un poco de ojo a eso, porque en el metro, y ojalá que el presidente haga una visita un día que nadie lo sepa, y se encuentre con estos vendedores que venden de todo, y estos pedigüeños que todos los días van con el mismo cuento que necesitan para ir al hospital, etcétera, etcétera, y enferman a familiares inexistentes. El tránsito es un imperativo de política pública para el país. Y el gobierno tiene que asumirlo con este cambio que ha hecho en el Intran, con reglas claras y precisas. Sobre todo, dejémonos de monserga, de estar tomando preso a los motores para desguañangarlos, venderlos y hacer negocio en esos centros y joder a los pobres en este país por una violación a la ley de tránsito que se paga con una multa, pero le confiscan el motor para negociar y joder a los pobres de este país. Ojalá que ese temperamento de la ley, ojalá que esas disposiciones legales por fin desaparezcan. Y los motoristas que tanto viven hablando de ellos, que son víctimas de todos estos atropellos, paguen una multa, pero carajo, no les roben el motor. Enfrentemos el tema de los accidentes de tránsito con políticas públicas preventivas y a su vez eliminemos de las políticas públicas el robo de las motocicletas, de los motores y el atropello a ese grupo de hombres y mujeres que en su mayoría son gente decente, sana, humilde, con lo cual mantiene su familia, a sus hijos y sobre todo la dignidad del trabajo que tiene que ser reconocida como un imperativo importante en las políticas públicas
del tema de tránsito en la República Dominicana. Recordándole a nuestros amigos que este programa se reproduce en Relámpago Informativo. Relámpago Informativo es un diario digital que tiene noticias frescas y actualizadas, nacionales e internacionales, y que reproduce su programa, La Voz del Comité Francisco de Rosario Sánchez. Relámpago Informativo, un diario digital al servicio de la comunidad nacional e internacional. La Voz del Comité Francisco del Rosario Sánchez. Un programa sin hipotecas sociales con grupos económicos fácticos. Un programa comprometido con las políticas públicas y fundamentalmente con el bienestar social de los dominicanos, donde prevalezca el ideal de los padres fundadores de la nación, Duarte, Sánchez y Mella, sobre todo donde prevalezca los intereses nacionales, y repitiendo al gran historiador y abogado diplomático dominicano Manuel Arturo Peñavalle, en defensa de nuestro espacio vital, nuestra identidad nacional y nuestra propia idiosincrasia. Sobre el lema Dios, Patria y Libertad. X92.